Seguramente que entenderán que la educación es un asunto personal, no es un asunto profesional. Los que entiendan la educación como un asunto profesional, como una chamba, pues les invito a que se retiren, porque esto es para gente que entiende la educación como algo personal, así que lo viven como una vocación, así como un llamado. En el pasado, cuando se hablaba de educación en la Edad Media, había esta suerte de estoicismo práctico, donde a los niños y a los jóvenes se les trataba de educar a la manera de formarlos para que su interior natural, malvado, no se expresara. Entonces habría que un poco que dominarlos, ¿no? Ayudarlos a que se dominaran. Y creo que fue hasta Pico de la Mirándola que se pensó en el ser humano como un ser que se puede desarrollar, que puede crecer y que puede, y por lo tanto, tener la oportunidad de progresar, de transformarse, ¿no? El maestro deja de ser en nuestro tiempo un simple facilitador para convertirse en alguien que junto con el estudiante aprende y construye conocimiento nuevo. Mi trabajo en educación ha ido desde esta tradición de tratar de ayudar a los jóvenes a dominarse para convertirme en un compañero más de aventura. Me gusta mucho comparar la educación con aquel poema de Cavafis que todos repetimos como perico, pero que pocos entendemos, y que dice más o menos así: viajero, pídele a los dioses que tu viaje sea largo, porque lo más importante del viaje a Ítaca no es llegar a Ítaca, sino el viaje. Entonces debemos entender que la vida del ser humano termina cuando lo meten en un estuche y lo entierran 3 metros bajo tierra, que el final de la historia no tiene nada agradable, porque al final de cuentas, sea que haya otra vida o no, nuestro final es un final determinado para todos. Y por lo tanto, convertir nuestra existencia en una existencia significativa, trascendente, es fundamental. Y el papel de la educación no es preparar a los niños y a los jóvenes para el futuro, sino prepararlos para hoy, para el presente. No hay otra. La educación no nos puede preparar para el futuro. Como bien dice Carl Egan, nosotros tenemos la obligación de preparar a los niños y a los jóvenes para el presente. Entonces, lo que les voy a platicar hoy es la aventura de 25 años de estar aplicando tecnologías en educación. Pienso hacer una rápida revisión de cuál es la situación que tiene la educación y los jóvenes de nuestro tiempo, para después pasar a darles algunos elementos muy concretos y muy prácticos de aplicaciones y de soluciones para la estructura de ambientes de aprendizaje que contribuyan a que los jóvenes se conviertan en constructores de conocimiento. Así resumido, esta es la introducción y este es el objetivo de nuestra sesión. En nuestra era no podemos preparar a los niños y a los jóvenes para que sean simples consumidores de información, sino tenemos que generar las condiciones para que se formen como constructores y productores de nuevos conocimientos. Y es un reto para nosotros, porque si nosotros no somos productores y constructores de conocimiento, ¿cómo podemos establecer las condiciones para que los niños y los jóvenes lo hagan? Este es cómo se piensa la industria en los Estados Unidos en el 2015. Y entonces los norteamericanos consideran que dentro de lo que es la producción y la economía del mundo del año 2015, vamos a tener dividido al mundo entre los países que se dedican a hacer trabajo creativo, investigación, desarrollo, diseño y sobre todo en la gestión de la cadena de suministro global. El trabajo intelectual va a estar en los países del primer mundo y nos van a dejar a nosotros el trabajo rutinario. Exacto, el trabajo de maquila, dividido además en 2 partes, entre las máquinas y los hombres. La robotización del trabajo industrial cada vez avanza a pasos más agigantados, y entonces lo que está quedando para los países que no tienen la capacidad de construir conocimiento nuevo es que nos están dejando la parte del trabajo rutinario y mecánico, y el trabajo intelectual se lo están reservando para ellos. Hay una pequeña parte del trabajo que hacen con máquinas en la parte de trabajo de rutinario, y otra parte para su fuerza de trabajo. Y tiene que ver con que el trabajo rutinario que hagan las personas en los países industrializados cada vez es menor, se está desplazando hacia las economías como la nuestra. Por eso la diferencia en el desempleo que hay en esos países y la que hay en el caso de ellos. Se están reservando el trabajo intelectual. Esto, para quienes no entiendan el inglés pleno, se los voy a decir en español. Eso significa esclavitud. Lo quiero decir así de grave y así de fuerte para ver si logro despertar las conciencias de los educadores, como lo he hecho desde hace 25 años en conferencias como esta, ¿ok? Entonces, es prepararnos para salvarnos de la esclavitud.
Entonces, nuestra necesidad de educar para ser un pueblo que crea, que investiga, que desarrolla, que diseña, que innova, es fundamental. Sí hay una nueva división, que no tiene que ver en el have y el have not, en el tener y en el no tener, sino en el know y en el know not. En la nueva división de la sociedad contemporánea es la división entre los que saben y los que no saben, donde se produce el conocimiento nuevo. El tema interesante aquí es cómo se prepara en la educación norteamericana a las nuevas generaciones del 2015. Hablamos mucho de objetivos de aprendizaje, ¿no? Todos tenemos nuestros objetivos de aprendizaje, los objetivos oficiales, los objetivos internacionales, y en nuestra educación cotidiana los aplicamos en nuestras clases. Ahora, ¿para qué están preparando a los niños y los jóvenes de los países que tienen se están reservando la capacidad de construir conocimiento nuevo? Estos son los objetivos fundamentales para una nueva generación. Entonces, el primero, fíjense bien, tenemos que preparar a los jóvenes para poder establecer operaciones y conceptos con base a la tecnología. Tecnologías en educación. La compañera tiene su iPad, debe ser capaz de llegar a cualquier sitio y conectarse a Internet. ¿Ya lo puede hacer ahora? Hay que saber cómo hacerlo, pero eso lo tengo que saber, porque si no lo sé, entonces no domino conceptos y operaciones que tienen que ver con tecnología. Y tengo que preparar a los niños y a los jóvenes para que lo hagan. Si yo no lo sé hacer, tampoco puedo ayudar a los niños y a los jóvenes para que lo hagan. Tenemos que preparar a los jóvenes para la creatividad y la innovación. Creatividad e innovación, preparar a los jóvenes para la creatividad e innovación, ustedes lo viven todos los días. ¿Es esto sencillo? No. Quizás es la cosa más compleja que existe en la educación. Preparar a los jóvenes para la creatividad y para la innovación, sobre todo si la manera en la que yo los voy a preparar es utilizar el estilo que estoy utilizando ahorita, un busto parlante. ¿Cómo voy a preparar a los niños y a los jóvenes para que sean creativos si yo me paro al frente y les estoy vomitando un montón de información? Y perdón por la metáfora, pero es real. Segundo, la tercera estándar tiene que ver con prepararlos para la comunicación y para la colaboración. ¿Cuántos de ustedes trabajan con Facebook y Twitter dentro de su salón de clase? ¿Sí? Vamos a verlo ahorita y verán que no es tan difícil como sonó. Ok, ahora, esto es una rápida revisión de habilidades, de objetivos del aprendizaje. La pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy entonces es, ¿qué podemos hacer para poder lograr el desarrollo de todos estos objetivos en la educación contemporánea? Esa es la pregunta. Entonces, ahí tenemos cuáles son, según el ISTE, los nuevos objetivos de aprendizaje para una nueva generación. El otro que les quería mostrar es este, y tiene que ver específicamente con cuáles son las características que deben tener los directores en las áreas de tecnología de la educación. Deben tener un liderazgo que sea visionario, se tienen que ver para adelante, no estar viendo con que no se les descompongan las computadoras. Entonces el director tiene que soltar las cosas para que los chicos puedan ver para adelante, ¿no? Necesitamos una cultura que tenga que ver con el aprendizaje en la era digital. Ya no estamos en el pasado, estamos en el presente. Esto no es para el futuro. Necesitamos una cultura para aprender en la era digital, soltar los iPads, los iPods, los BlackBerry, dejar que los niños saquen los teléfonos celulares en la clase. He dado cursos de maestría con un teléfono como este. Costó $1,000. No tengo una computadora, porque mi idea es, tengo que demostrar que con la tecnología más simple se puede hacer aprendizaje. Entonces hay que prepararlos para aprender en la era digital. Algo importantísimo, tenemos que tener una práctica profesional que sea excelente. No sé cuántos de ustedes dicen, oye, por $3,000 al mes, ¿tú crees que me voy a poner a calificar a las 11 de la noche? La respuesta es sí, porque no son nuestros alumnos, son nuestra familia, son nuestro futuro, son los que nos van a garantizar no convertirnos en esclavos. Para decirlos dramáticamente, ese es el resumen de lo que es la educación. La educación es el hombre que queremos ser en el futuro. Y si hoy en día no estamos sembrando con nuestros niños y nuestros jóvenes, nos vamos a convertir en esclavos. Tenemos entonces que mejorar la parte del sistema, la manera en la que funciona lo educativo, que tenemos que hacer una revolución en lo educativo. Es a lo que los estoy convocando esta mañana con mi charla informal. ¿Cómo hacer una revolución en lo educativo? Los maestros somos en realidad revolucionarios armados. Y estamos armados no con grandes metralletas ni con pistolas, estamos armados con ideas y con nuestra capacidad para el cambio. Somos el agente más importante del cambio en nuestro país. Y por lo tanto, para podernos convertir en agentes de cambio, tenemos que cambiar y mejorar el sistema. Tenemos que formarlos para la ciudadanía digital. No se trata solamente de darles el iPad o el iPhone o darles el Facebook, porque eso no es una solución tecnológica. Es solamente cambiar la forma. Lo que hay que cambiar es el fondo de lo educativo. Tiene que haber una transformación profunda, una revolución profunda en la manera en la que la gente aprende. Y nosotros tenemos que ser un soldado más dentro de esta aventura que nos lleva a través de lo que ocurre en la realidad. Porque aquí hay una cosa interesante, y era de lo que quería hablar y con lo que voy a cerrar esta primera parte de la conversación. Todos los empleos o las actividades profesionales a las que se van a dedicar nuestros alumnos dentro de 5, 10 o 15 años, todavía no existen.
no sabemos qué necesitan para hacer ese empleo. ¿Quién se imaginaba hace 2 años que iba a haber community managers o gerentes comunitarios? ¿Quién se lo imaginaba siquiera, por Dios santo? Pero aquí hay un problema. ¿Qué tipo de habilidades van a requerir los niños y los jóvenes para hacer los empleos dentro de 5, 10 o 15 años? No lo sabemos. Entonces tenemos que prepararlos como quien prepara a un soldado con su paracaídas, su escopeta para aventarlo del avión, pues ¿dónde va a caer? Si no tienes a alguien de inteligencia en avanzada en el futuro, ¿cómo demonios puedes saber eso? Entonces tienes que prepararlo para cualquier cosa, casi para cualquier cosa. Hay una ola de cambio profundo, muy profundo, no en el tema de nuevas tecnologías, sino en el hecho de tomarlas en nuestras manos y aprovecharlas. Pero acaba de llegarnos la tercera ola y no les quiero espantar, pero empiezo a sentir que nos está ahogando a la gran mayoría y no nos estamos dando cuenta. Y esa tercera ola, si no la tomamos, también nos puede aplastar como nos aplastó la revolución industrial. Entonces, si no queremos, repito, ahí va la cuarta, vernos como esclavos, tenemos que entender esa ola. Hay 6 diseños o principios de diseño básicos para la escuela del siglo XXI, ¿no? El primero tiene que ver con cuáles son las habilidades que requerimos. Otra cosa importantísima, esa es la parte que les quiero presentar el día de hoy, tiene que ver con herramientas y recursos que sean accesibles en cualquier momento. ¿Cuál es el papel que los educadores debemos tener en nuestra era? Después de que desapareció la certidumbre de saber hacia dónde se dirigía la educación y estamos en una época en la que eso está ocurriendo por las transformaciones profundas de la tecnología, nosotros tenemos que empezar a trabajar en este tipo de habilidades. ¿Cómo? Fase 1, articulación. Articular significa crear el espacio, las condiciones, el ambiente adecuado para aprender. Construir, explorar, libertad, seguridad. Entonces, por eso me encanta la tecnología. Porque lo que he estado haciendo los últimos años es buscar herramientas tecnológicas que se puedan meter dentro del aula, que permitan que el niño o el joven trabaje, explore, construya, destruya, sea libre, bla, 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 todo esto que es tan importante, sin que se ponga en riesgo. Pero generar un ambiente así tiene un punto de partida fundamental, que tú mencionabas, el tema de la seguridad. ¿Cómo crear un ambiente seguro para que uno pueda aprender? Un ambiente libre. Esa es la parte, el reto fundamental. La fase 2, comunicación. Es bien importante tener estos 4 elementos en juego. Investigar, voces, comentarios, datos. ¿Cuál es la materia prima en la comunicación? Es el manejo de todos estos elementos. Investigar. No se puede llegar a un lugar sin haber investigado antes. Entonces, ¿cómo le hago? No para investigar para los alumnos. ¿Cómo le hago para generar las condiciones para que ellos investiguen? Tiene que ver con el hecho de comentar, de no dejar nada más en la pura información seca. Y la otra pues, es el hecho desnudo, los datos, ¿no? La estrella de la mañana. Creo que lo más importante para cambiar y hacer la revolución a la que me refería, aquí está la parte sustancial de la charla, tiene que ver con cómo puedo organizar el ambiente de aprendizaje de una manera distinta. Y está básicamente basado en el tema de los retos. Todos creemos que el aprendizaje verdaderamente relevante dentro del aula tiene que ser retar al chavo para que haga cosas. Hasta ahí todos los que ya pasaron del maestro mediador ya me estarán entendiendo, ¿no? Como lo reto. La bronca era que yo pensaba que era mi responsabilidad retar a los chavos. ¿Cómo puedo establecer un ambiente para que los retos salgan, adivinen de quién? De los chavos. Pero cuando dicen, no, pues sabes que los chavos se generen sus propios retos, eso suena muy bonito, pero ¿cómo le hago? El asunto es que yo tomo un tema. El problema es cómo lo vas a hacer o cómo generar las condiciones para que él se pregunte, cómo haces el ambiente, cómo calientas el ambiente para que él se pregunte. El reto es una tarea que el chico se pone a partir de su pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no me les respondan ahora porque no me quiero decepcionar, le dejan tareas, entre comillas, a los niños? Porque creemos que eso va a permitir aprender. ¿Cuántos de ustedes permitirían que el niño se ponga su propia tarea con base en sus preguntas esenciales? El challenge no es otra cosa que el reto que el chico se pone, la tarea que se impone. El gran reto del maestro es respetar los procesos intelectuales de los niños y de los adolescentes. Somos muy poco respetuosos con sus procesos. Influimos, queremos determinar, queremos orientar, queremos guiar. Déjenles estrenar errores, estrenar la oportunidad de aprender. Porque además no existen errores, solo existen oportunidades para aprender. El tercer elemento para establecer un buen reto es tener también recursos. Y les voy a proporcionar una página de internet donde ustedes pueden ver todas las diferentes tipos de habilidades intelectuales. Adivinen con qué. Con los recursos de tecnología que pueden utilizar para desarrollar cada una.
Por ejemplo, un recurso tecnológico que puede explotar muy bien a los alumnos naturalistas generalmente son muy analíticos. Este tipo de chicos, niños y jóvenes los puedes favorecer grabando las excursiones, utilizando microscopios digitales, no son muy caros, valen 200, 300 pesos, haciendo viajes virtuales. Ahorita les voy a mostrar, con el iMovie se puede utilizar de fondo una superficie verde. Y entonces atrás puedes meter la imagen, por ejemplo, de uno de esos videos que hay en YouTube de cómo va la nave a Marte. El chavito se ve enfrente. Pues miren, aquí va la nave y no sé qué. Entonces eso se puede hacer muy bien para hacer viajes virtuales con los chavos, ¿no? Este es mi canal de televisión en internet. Ajá, y miren, nada más le pongo aquí Broadcast Now y ahí voy. Listo, ahí estamos en línea. Ni una sola aplicación de las que traigo hoy, ni una, se tiene que pagar un centavo. Todas son gratuitas. Esta página es fundamental. Vean, aquí tenemos los niveles de Bloom, desde la memoria hasta la síntesis. Y cada una son de un diferente tipo de verbo, ¿no? Moderar, conferenciar, no sé cómo se dice en español, ¿no? Hacer red, publicar, colaborar, que esta es una habilidad básica, criticar, etcétera, hacer crítica. Todo esto tiene una diferente aplicación y todas las aplicaciones de aquí son gratuitas. Quise traer hoy puras aplicaciones gratuitas para que no se nos atravesara en el camino la idea de que somos pobres, de que las escuelas mexicanas no sé qué, de que el sindicato, no, olvidémonos del sindicato y olvidémonos de que no tenemos dinero y concentrémonos en nuestra oportunidad para transformar. Yo creo que lo más importante es entender que tenemos una oportunidad, una oportunidad de transformar, de cambiar la realidad educativa de nuestro país y que básicamente se trata de ponerse manos a la obra. Con eso termino, gracias.